Buenos días, hermanos, espero que todos estén bien. Ya vamos a comenzar la escuela dominical en esta mañana y voy a pedir que abran sus Biblias en el libro de Romanos, capítulo 12, y vamos a ver los versículos del 9 al 16. Una vez más, Romanos capítulo 12, del 9 al 16. Y la palabra de Dios dice así: el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorar con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias por este mensaje que vamos a tener en esta mañana. Te pido, Dios, que nos puedas llenar con el Espíritu Santo para poder entenderlo. Y no solamente eso, sino también aplicarlo a nuestras vidas. Te pido todo eso, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana veremos un tema que debe de ser muy práctico entre la iglesia. Y casi ya no se ve tanto como se veía antes en los primeros años de la iglesia. Y el tema de esta mañana es el cristiano y la relación y su relación con la familia de Dios. En otras palabras, con los otros cristianos en las iglesias. Y se hace muy interesante esta sección del libro de Romanos, el capítulo 12, de los versículos del 9 hacia el 21, porque habla de esta práctica que debemos de hacerlo en la iglesia. De hecho, en los versículos que acabamos de leer, del 9 al 16, habla de la relación del cristiano con la familia de Dios, como había dicho. Pero los versículos 17 al 21 habla el cristiano y su relación con los incrédulos, en otras palabras, con los no cristianos. Y por eso es muy interesante esa sección del libro de Romanos en el capítulo 12. El apóstol Pablo está enseñando la aplicación práctica de los argumentos teológicos, ya sabes, mi Spanglish a veces sale, los teológicos que fueron escritos por él. Aquí enseña nuestro deber al evangelio como cristianos. Es una responsabilidad de saber cómo debemos de actuar o cómo debemos de hacer con los demás cristianos y con los incrédulos. En esta sección consiste de una serie de exhortaciones. Esas exhortaciones o instrucciones dadas aquí tienen que ver con las relaciones interpersonales, o sea, con las demás personas, tanto con otros cristianos como los incrédulos. Mostrar ese amor a otros como Dios muestra su amor hacia nosotros. Entonces, ese es el tema que vamos a estar viendo en esta mañana, pero vamos a poner más énfasis sobre el cristiano con la familia de Dios. Lo primero que vamos a ver es la relación con la familia de Dios tiene que ser sin fingimiento y siempre en amor. Versículo 9 dice: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. En la primera parte de este versículo quiere decir que ese es el amor de Dios que ha sido administrado a los creyentes por el Espíritu Santo. Y ha de ser aplicado por ellos a otros con el poder divino de esa persona, el Espíritu Santo. En otras palabras, tenemos que mostrar el amor que Dios nos dio a las demás personas. En otras palabras, tenemos que mostrar ese amor que Dios nos dio. Recuerden, Dios nos amó tanto que no quiso que nosotros perecemos. Y vino a la tierra para salvarnos, para tener esa esperanza de que no vamos a padecer de la ira de Dios. No, ya me confundí de palabras aquí. Todo el Spanglish se está quedando aquí ahorita al momento, no sé por qué. Pero Dios no quiso
que parecemos al infierno o al lago de fuego para la eternidad. Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él una vez más. Es el amor que Dios está mostrando hacia nosotros. Entonces también nosotros tenemos que mostrar ese mismo amor con las demás personas, especialmente con la familia de Dios. Ahora, y dice sin fingimiento. La palabra fingimiento es traducida de la palabra anhipócritos y quiere decir sin hipocresía. Entonces, esta parte del versículo quiere decir que no digas cosas que en verdad no están en tu corazón. Por ejemplo, si dices a un hermano o una hermana que lo amas, pero andas hablando mal de ellos a sus espaldas, no estás mostrando ese amor de Dios hacia esa persona. Básicamente te estás haciendo un hipócrita. Entonces, y aquí claramente dice que no está bien, que no es ese tipo de amor que debemos estar mostrando. Está mostrando que, nos dice aquí claramente que es malo. Otro ejemplo también es que a veces hay cristianos en las iglesias que hacen promesas de responsabilidades en el ministerio. Que van a decir, por ejemplo, otro ejemplo es cuando hacen eventos y un hermano dice que va a hacer algo, o va a tomar una responsabilidad durante el evento, pero no lo hace. Nomás lo dice para quedar bien y no lo hace. No está dentro de tu corazón realmente de hacerlo. Entonces también eso sería hipocresía también, porque no está dentro de tu corazón. La Biblia nos dice que no tiene que ser así. Ahora, cuando dice seguir lo bueno, muchos estudiosos de la Biblia interpretan esta parte como si dijera el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, adhiriéndose a lo bueno. Es muy interesante esta palabra, porque tiene la idea de pegamento y la palabra seguir en griego es kalao, que quiere decir juntarse. Entonces tenemos que estar pegado a lo bueno. Entonces, un ejemplo que puedo dar de esto es que si nos imaginamos lo malo y lo bueno como personas, siempre tenemos que estar pegados hacia la persona, o en este caso lo bueno, como si fuera pegamento. Siempre quedados pegados a lo bueno. Entonces, esa es la idea que quiere dar esta palabra kalao, esta palabra que es traducido a seguir. Versículo 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. La frase amor fraternal en griego es Philadelphia. Y se usa propiamente del amor entre hermanos de sangre. Entonces, quiere decir que tenemos que amar a nuestros hermanos en Cristo, la familia de Dios, como si fuera parte de nuestra familia. Dios es el Padre de todo creyente. De todos los cristianos, Dios es el Padre y Cristo es el hermano mayor. Entonces tenemos que amar, somos una familia grande. Familia grandísima, y tenemos que amarnos a cada uno como si fuera nuestra familia carnal. Muchas veces nuestros hermanos en Cristo llegan a ser más. De hecho, es muy interesante la relación que debería de ser entre la familia de Dios, porque no solamente debemos de verlo como si fueran nuestras familias, así como si fuera nuestra familia carnal, pero a veces llega a ser más que esa familia carnal. La relación entre los hermanos puede llegar a crecer tan grande que puede ser más que una familia. O el amor muestra más. Y tristemente, y sí es cierto, porque a veces la relación que tenemos con nuestros hermanos en Cristo llega a ser más grande que la relación que tenemos con nuestra propia familia carnal aquí en la tierra. Muchas veces, yo lo he visto, y no, estoy seguro que los que me están viendo también lo han visto en su vida. Yo he visto la familia de mi madre, cómo se alejan de nosotros y nos da carrilla, nomás simplemente porque somos cristianos. Y se aleja un poco de eso. Entonces es triste ver eso cuando nuestra familia carnal no nos quiere tener esa relación. Pero
cuando los cristianos están juntos en armonía, ese amor de familia es más grande que no se puede imaginar. Ahora, en la última parte de este versículo, del versículo 10, dice, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Quizá la mejor explicación de esta parte del versículo es Filipenses 2:3. Vamos a ir a Filipenses capítulo 2. Hace frío aquí en este edificio que todavía no puedo mover los dedos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Dice, no hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. En este texto todos tenemos que ser humildes ante el Señor y hacia las demás personas, y es una virtud, lo cual todo hijo de Dios tiene que buscar. Esto para muchos es difícil, de ser humildes ante las demás personas. A veces las personas llegan a tener mucho orgullo en su carácter, en su personalidad, y se les hace muy difícil de poder ser humildes ante los otros. Ellos quieren controlar todo, tienen que mandar a las demás personas. Es su parte de su carácter. Pero recuerden, aquí nos dice claramente que tenemos que ser humildes ante las demás personas. Primeramente ante Dios, porque Él nos enseña a ser humildes. Pero hay que practicarlo en nuestras vidas. Lo más que lo practicamos, más fácil se va a hacer. Entonces nos dice claramente a ser humildes con la familia de Dios. Entonces vimos la relación del cristiano hacia la familia de Dios tiene que ser sin fingimiento y siempre en amor. Ahora vamos a ver la actitud del creyente hacia la familia de Dios. Versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La palabra diligencia en griego es spaude y quiere decir esfuerzo. Y sigue diciendo el versículo, no perezosos. En otros quiere decir indecisos, sino que fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Lo que quiere decir aquí es que el creyente tiene que mostrar ese entusiasmo en su vida diaria cuando está sirviendo a Dios, cuando está sirviendo al Señor. Nosotros cuando servimos al Señor tenemos que hacerlo con alegría, no con cara de amargura. Sí, claro, sí, a veces hay problemas en nuestras vidas que nos hacen sentir tristes, pero si servimos al Señor, Él nos puede dar paz dentro de nosotros. Y a veces los tiempos difíciles que vienen en nuestras vidas son pruebas de Dios para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Y cuando pasamos la prueba nos hace querer servir más a Dios con fervor. Entonces, las pruebas que a veces nos pasan en nuestras vidas o los tiempos difíciles son pruebas de Dios para crecer espiritualmente, y eso nos va a dar el fervor, nos va a dar el ánimo de poder servir al Señor con alegría, gozosos. Y esa es la actitud que tenemos que tener, esa actitud de gozosos para poder tener una buena relación con los demás, con nuestra familia en Cristo. Porque si tenemos esa cara de amargura, vamos a ser esos tipos de personas que se sientan hacia atrás de las bancas, hacia atrás de la iglesia y no quiere hablar con nadie. Así no tiene que ser. La actitud tiene que ser gozosos, siempre. Entonces estas pruebas a veces nos hacen crecer espiritualmente para tener esa alegría en nuestras vidas cristianas, y eso nos ayuda a tener una buena relación con nuestra familia en Cristo. De hecho, vamos a ver, en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7 nos muestra que las pruebas es para crecimiento espiritual. Dice 1 de Pedro 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuegos, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la prueba es para el crecimiento espiritual. Los tiempos difíciles que son las pruebas que Dios nos manda a nuestras vidas para ser más alegres en nuestras vidas cristianas. Versículo 12. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes constantes en la oración. Se puede entender las tres exhortaciones que aparecen en este versículo como aspectos independientes o descripciones adicionales de la manera en que el creyente tiene que servir al Señor. Primero dice que el creyente debe estar siempre gozosos en la esperanza, porque su confianza está en Cristo. Y es la base de nuestra alegría, es la base de nuestro gozo en nuestras vidas cristianas. Y como dije antes, a veces es difícil estar feliz o gozosos cuando hay tiempos difíciles, pero cuando el creyente piensa en su futuro, si nosotros pensamos en la esperanza que está en el futuro, que Cristo va a venir por nosotros y vamos a vivir siempre con Él, eso nos traerá el gozo y nos da la confianza, más, ¿cómo es la palabra? Más convicción en seguir al Señor. Y no nos vamos a preocupar de los problemas que van a venir en el futuro también. Es la confianza que siempre, esos tiempos difíciles, es la confianza que nos da esa confianza a Cristo, que siempre está con nosotros y nunca nos deja. Llega un problema, no me voy a preocupar tanto hacia el problema, porque ya sé que Cristo me va a cuidar. Y esa es la actitud que debemos que seguir teniendo. Segundo, dice sufridos en la tribulación. La palabra sufridos en griego es, así lo puedo pronunciar bien, ya que a veces la palabra en español lo puedo pronunciar, hipomenotones. Ahí lo buscan si quieren en su tiempo. Y quiere decir siendo constantes, teniendo paciencia. Ahora, cuando dice en la tribulación, en griego es telipesei y quiere decir angustia, aflicción. Entonces, si lo ponemos en otras palabras, es como si se dice tener paciencia en los tiempos de angustia o aflicción. Y eso es interesante porque eso hace las pruebas. Cuando pasan las pruebas y pasamos esas pruebas, somos más pacientes hacia los problemas que vienen al futuro. Sí, claro, a veces pasa cosas un poco más fuertes, pero aún así, el resultado al final es más paciencia. Entonces, por eso dice, usa esta palabra en griego telispas, que es en la tribulación. La única manera que podamos tener esta paciencia durante los tiempos difíciles, le dice la última parte de este versículo, dice constantes en oración. Cuando nosotros estamos pasando por estos tiempos difíciles o estas tribulaciones en nuestras vidas, siempre tenemos que estar en oración. Si no estamos en oración, no estamos comunicándonos con Dios y Dios no nos responde a nuestras peticiones. Exacto. Tenemos que decirle a Dios, estoy pasando por esto, necesito tu ayuda. Si no le pedimos, vamos a tratar de hacerlo nosotros mismos y estamos en esos cuerpos carnales y vamos a fallar. De hecho, nos vamos a poner más problemas encima de nosotros y vamos a perder la paciencia por completo. La oración es muy importante porque es la única manera que podemos hablar con nuestro Señor. Es parte de esa relación que tenemos con Él. Pero no todos aprovechamos de este privilegio que Dios nos dio. A veces se nos olvida la importancia de la oración y no oramos. Nos quedamos callados. Eso se me hace muy interesante. Como decía al principio, que tenemos que mostrar el mismo amor de Dios hacia las demás personas. Entonces a veces tenemos hermanos en Cristo, en nuestra familia, para poder
también hablar con ellos sobre nuestros problemas. Y ellos nos van a ayudar a nosotros también. Entonces, es muy interesante cómo Dios usa la familia como ejemplo para nosotros. Es la mejor manera que podemos ver esa relación que el creyente tiene con Dios. Por eso yo personalmente, por eso no es necesario de ver a Dios físicamente. Porque así como yo tengo esa relación con un hermano en Cristo, también muestra esa relación con Dios. No es necesario. Lo estamos viendo, pero la persona no pone atención a esa relación. Nosotros como creyentes no oramos lo suficiente. Tenemos que estar siempre en oración pidiéndole a Dios sabiduría, guía y fuerza en nuestras vidas para tener esa paciencia durante los tiempos difíciles. Vamos a ver lo que dice Filipenses, versículo 4, capítulo 4. Si lo encuentro, lo tenía. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, cuando pasamos por tribulaciones en nuestras vidas, hay que orar y seguir orando, pidiendo a Dios que nos dé las fuerzas, que nos dé la sabiduría, que nos guíe para pasar esa prueba y tener más paciencia y nos lleva a tener una vida gozosa y eso nos lleva a tener una buena relación con la familia de Dios. Versículo 13. Compartiendo para la necesidad de los santos, practicando la hospitalidad. Aquí cuando dice compartiendo para las necesidades de los santos, es muy interesante. Un ejemplo de esto está en Hechos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Y explica en los primeros años de la iglesia, cuando apenas estaba comenzando. Todos los creyentes compartían lo que tenían y se lo daban a los necesitados en ese tiempo. Vendían sus propiedades y todo lo que tenía y lo llevaban a los pies de los apóstoles y lo repartía a cada uno según su necesidad. Hoy en día ya no es lo mismo. Tristemente ya no es igual. Y una de las razones es porque muchos cristianos aprovechan de eso y ya las personas que quieren ayudar ya no tienen esa confianza. Ya no quieren ayudar. Pero sí hay iglesias que quieren ayudar a los necesitados. Hay personas, hay cristianos. Y es muy lindo cuando la iglesia quiere ayudar a los necesitados. Cuando nosotros como familia de Dios ayudamos a las personas que son necesitados, eso anima a la persona a venir a la iglesia porque estamos mostrando amor hacia ellos y eso anima a que vengan y quieren conocer a Dios. Y cuando llega a conocer a Dios, ya puede tener esa vida gozoso en sus vidas y llega a tener una relación con la familia de Dios. Se hace parte de esa familia. La última parte de este versículo dice, practicando la hospitalidad. Esta última frase muestra el amor verdadero para los demás y se muestra con la hospitalidad. O sea, el amor hacia un desconocido, sin esperar nada en cambio. Por a Dios y a su obra ayudamos a quienes lo necesitan, a los que necesitan. Y no solo cuando se presenta, sino buscar la oportunidad de hacerlo. Cuando se ofrece la oportunidad de poder ayudar a una persona que realmente es necesario, ya se me fue la palabra, lo estaba diciendo, se me fue. Al necesitado, hay que buscar la oportunidad de hacerlo y hacerlo. Por eso dice, al momento no recuerdo dónde, pero dice que, ¿cómo va? Ya se me olvidó el versículo.
Se me olvidó el versículo, se me fue. A ver si me recuerdo después. Pero cuando hacemos todo esto, Dios nos bendecirá grandemente un día. Versículo 14. Bendecir a los que os persiguen, bendecir y no maldigáis. Este versículo se me hizo interesante porque cuando lo estaba leyendo, pensé que estaba hablando de los incrédulos persiguiendo a los cristianos. Y cuando lo estudié, me di cuenta que no estaba hablando de los incrédulos, sino que estaba hablando sobre cristianos que aún están creciendo en la vida cristiana, persiguen a otros cristianos. Lo que quiere decir de cristianos persiguiendo a otros cristianos, está hablando de los cristianos que hablan mal de otros creyentes. Esos cristianos que comienzan a decir chismes sobre algún hermano. Pero aquí dice que tenemos que bendecirlos también. Esto es algo difícil para algunas personas porque ¿a quién le gusta a bendecir a alguien que está hablando a sus espaldas? A nadie. Es difícil de poder hacerlo. Pero nos dice la Biblia claramente, bendecir a los que os persiguen. Entonces tenemos que orar por esas personas también y bendecirlos también. Pero Jesucristo nos dio el ejemplo. Aunque era su pueblo quien lo crucificó, Jesucristo oró a Dios Padre, para que los perdonara. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y eso lo podemos ver en Lucas 23:34. Lucas capítulo 23, versículo 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces también Jesucristo, aunque fue su pueblo que lo crucificó, Él pidió al Padre que los perdonara. Entonces nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y bendecir a las personas que os persiguen. Las instrucciones que Pablo da al creyente hacia la familia de Dios. Versículo 15. Gozaos con los que se gozan y orad con los que lloran. Aquí en el versículo 15 está diciendo que tenemos que gozar con los que se gozan y llorar con los que lloran. Esta instrucción que Pablo nos da requiere simpatizar. No en el sentido que se le suele dar a uno en gracia a unas personas, sino en el sentido de compartir esos sentimientos hacia con las otras personas. En otras palabras, poner nosotros en el mismo lugar de los demás. Para lograr esto, tienes que tener un amor generoso y humilde. Y por cierto, no es tan difícil llorar con los que están llorando. De hecho, es muy fácil estar llorando con las personas que lloran, con los hermanos que están llorando. Pero es más difícil gozarnos con los que están felices. Porque en una manera, puede causar celos, envidia, causándonos a nosotros caer en pecado. Entonces es más fácil llorar con los que están llorando, pero es más difícil estar felices con las personas que ya están felices. Porque se hace ver que ya tienen todo. Y eso a veces nos causa que nosotros nos hacemos envidiosos y nos da celos. Creo que me salió otra vez la Spanglish. Pero recuerden, tenemos que estar en oración. Pedirle a Dios que nos ayude. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Aquí en la primera parte del versículo 16 dice, unánimes entre vosotros. Literalmente está diciendo que tener la misma actitud los unos hacia otros. Estar en armonía con los demás cristianos es esencial para poder solidarizarse con ellos.
Después dice, no altivos. En otras palabras, no pensar altamente de nosotros. Tenemos que tener cuidado con esto porque puede pasar que nos llenamos de orgullo. Y cuando pasa esto, si pensamos que somos mejores que las demás personas, no lo vamos a tomar importancia. Básicamente nos separamos de esa relación hacia nuestra familia, a nuestros hermanos en Cristo, y no podemos tener esa armonía. Y eso es un gran problema. Y dice, sino asociándonos con los humildes. Este es un resumen de la instrucción, no seas egocéntricos. Una actitud que hace imposible identificarse con las demás personas. Es imposible tener esa relación con las demás personas. Entonces tenemos que ser humildes hacia ellos, estar con ellos, tener esa relación. Tenemos que juntarnos. De hecho, dice, tenemos que juntarnos con los más humildes porque así podemos obtener esa buena costumbre. ¿Recuerdan? Que dije, la palabra que está refiriendo de pegamento. Tenemos que estar pegados, o sea, seguir a los humildes, estar pegados hacia ellos porque nos va a quedar esa costumbre de ser humildes también. Nos ayudará a seguir su ejemplo. Cuando vimos en esta sesión que Pablo dice que tenemos que actuar delante con los otros cristianos, es importante porque muestra nuestro testimonio, muestra el testimonio de la iglesia. Y ese testimonio también se muestra con los incrédulos lo van a notar. Y cuando notan esa relación entre hermanos en Cristo o la familia de Dios, esa armonía, van a tener curiosidad y van a querer saber cómo pueden obtener eso. Y eso por eso es muy importante cómo actuamos, cómo es nuestra actitud hacia la familia de Dios. El cristiano hacia la familia de Dios. Si no lo hacemos, nos puede dañar el testimonio, tanto como nuestro testimonio y el testimonio de la iglesia. Y va a ser muy difícil de recuperar. Entonces tenemos que empezar desde ahorita y tener cuidado. No solamente eso, sino también con las instrucciones que Pablo nos da, podemos crecer en armonía con nuestros hermanos en Cristo o con la familia de Dios. Pero lo más importante de esto es que nuestra forma de hacer con los demás cristianos, mostrando el amor de Dios hacia los demás, perdonar a los que se ofenden como Cristo lo hizo y tener cuidado con nuestro orgullo porque no nos va a dejar tener esa relación con nuestra familia. Y finalmente, la oración es de suma importancia también porque tenemos ese privilegio de hablar con Dios y le podemos pedir sabiduría para madurar en la vida cristiana, para ser mejores cristianos, para guiarnos en el buen camino. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias, Dios, por la familia que nos diste. Gracias, Dios, porque tenemos una familia con que podemos tener una relación más grande que nuestras familias carnales. Te pedimos, Dios, que en este día que nos puedes ayudar a aplicar este mensaje que nos acabas de dar en esta mañana y aplicarlo a nuestras vidas y practicarlo para que podamos entender cómo debemos de hacer con nuestra familia en Cristo. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que tengan un buen día.